En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000 por Radio 1000, por supuesto, todos los días de 13 a 14 horas. Un día bastante atípico para mí después de haber tenido varios días muy nublado. Ahora está como que está abriéndose a poquito, pero bueno. Esperemos que el fin de semana no se presente tan frío como se está anunciando. José Maya me está mirando porque yo siempre vengo muy abrigada. Entonces hoy me parece que no le acerté al clima, pero ya me estaba adelantando. Josema del otro lado, Priscila también, saludos a Mirna, pronta recuperación para ella. Igualmente para Alfredo Pereira alias Pope, que ya lo extraño, Josema. Imagino que vos también. Todos aquí, ¿verdad? Su desfile y demás, pero yo creo que la próxima semana ya va a estar con nosotros, así que también pronta recuperación para él. Y le pido a la gente que se cuide, ¿verdad? Porque los cuadros respiratorios están por doquier, así es, Priscila, ¿verdad? Y también le digo a la gente que pueden escribirnos al 0994-674-000. Hoy el tema que nos convoca, vamos a tener a 3 personas participando de la mesa y vamos a tratar de explotarles a ellos durante el programa, que va hasta las 14, como les decía. Y este bloque es el que tenemos de manera mensual y tratamos de conocer un poco aquellos sectores de la economía, el motor de hecho de la economía. Y cuando hablamos de eso estamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas, aquellos emprendedores que suman desde las actividades que realizan, y hay un gremio que aglutina este tipo de sectores económicos, y estamos hablando de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, ACEPI. Así que le doy ya la bienvenida a David Caballero, él es presidente de la ACEPI, y también está José Lledo, me va a corregir después, seguramente miembro del directorio de la ACEPI. ¿Cómo estás, David? Hola, Prince, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia para compartir un poquito de emprendedurismo y también de ACEPI, lo que venimos haciendo y con cambio de autoridades que bueno, que también vamos a estar contando un poquito. Te pediría que te acerques un poco más al micrófono porque José enseguida me va a retar y me va a decir, no se escucha bien. No, en realidad la retar no. Y estamos también, como decía José Lledo, no sé si está bien la pronunciación, lleva acento, no acento. Lleva acento en la O. Lleva acento en la O, entonces Lledo. Sí. Okay. Bueno, un gusto, Prince, y nada, atento acá a lo que podamos conversar y charlar y que salgan cosas interesantes acerca de este movimiento que es el emprendimiento y este motor también para la economía, ¿verdad? Así mismo. Y a mí me había encantado, hace como un mes le tuvimos a 2 emprendedoras, el nombre no me acuerdo exactamente de la empresa que estaban teniendo, y yo quedé encantada porque nos mostraba el potencial que tiene Paraguay en ese sentido, de gente que apuesta y encima apostó en pandemia porque se tuvieron que reinventar, reconfigurarse ante un nuevo escenario que estaba complicando todo, y se mostró y se vio en ellas. Imagino que es el caso de muchas y de muchos, que sí se puede cuando hay un sueño y se persigue y se persiste, y encima hay un gremio que apoya en materia de capacitación, de experiencia y de impulso y facilidades para acceder a otros mercados o al mercado en sí, ampliando en Paraguay, se vuelve un poco más fácil. Pero yo me gustaría arrancar, David, perdón, estoy con un lapso así, pero ya me voy a memorizar. Dentro de 10 minutos ya voy a saber. No. David, empecemos como hay un cambio de la directiva. ¿Esto se da después de cuánto tiempo? ¿Cada cuánto se da? Bueno, nosotros tenemos elecciones cada 2 años y ahora justamente el 31 de mayo hicimos nuestra asamblea ordinaria y elegimos luego de 2 años. Estuvo Bruno de Felipe como past president ya hoy día. Él estuvo 2 años liderando con Liz Grutter, que fue nuestra vicepresidenta, que también muy conocida y también muy referente en todo lo que sea emprendimiento, emprendedurismo aquí en Paraguay. Sí, saludos para ellos dos, porque a Bruno lo tuvimos en el bloque inaugural de sí, justamente me imagino que Bruno ha estado por aquí. Y bueno, después de 2 años se da este cambio de autoridades.
básicamente, en realidad salieron 4 personas y entraron otras 4 nuevas y algunos ya éramos parte y teníamos otros roles y asumimos ahora nuevos roles. Así que un poquitito, tenemos nuevo presidente, nuevo vicepresidente que es Cristian Sosa. Que se suma en un rato. Que Cristian está llegando, se suma en un ratito. Y bueno, yo como presidente anteriormente estaba ocupando el cargo de secretario. Y José, vos también estabas detrás de bambalinas, vamos a decirle, o sos una nueva incorporación dentro del plantel. Estaba también como miembro el estatuto permite hasta un periodo, o sea, hasta 2 años de 2 periodos y sigo un periodo más ya trabajando con esta actual comisión directiva. ¿Cómo fue para que, vamos a decir, se sumaran a CEPI, David? Bueno, yo creo que el entusiasmo y un poquito el sueño de ACEPI cuando nació era de poder generar más posibilidades y que emprender sea cada vez mucho más fácil. Para que cualquier persona que quiera emprender, el emprendimiento sea cada vez más fácil, que podamos colaborar, crear una comunidad también en la cual podamos colaborar. Aquellos que de repente estamos en un estadio inicial o estamos en un estadio más avanzado, poder colaborar para generar ese aprendizaje y esa comunidad también, porque sabemos que de repente un poquito solitaria es la actividad del emprendedor y de repente hay muchos diálogos internos, ¿será que va a funcionar, no va a funcionar? Entonces creemos que es importantísimo la comunidad y ACEPI nace así hace 5 años, en noviembre realmente cumplimos 5 años y un poquito con ese sueño, ¿verdad? El propósito y la misión, que emprender sea más fácil, así como suena fácil, suena también difícil hacerlo realidad en Paraguay y bueno, empezamos, nos inauguramos y a los 1 año y pico apareció la pandemia, entonces fue también como que una oportunidad, yo creo que nosotros una oportunidad de conectar mucho más con la realidad del emprendedor y las necesidades y empezar a dar voz, empezar a trabajar de manera articulada o de manera también con gremios, con otros sectores para poder generar condiciones para que emprender sea cada vez más sencillo para cualquier persona, ¿no? José, ¿a cuántas personas o empresas, o no sé cómo lo van aglutinando al gremio, hoy por hoy tiene ACEPI? Hoy la ACEPI tiene 5.500 socios de los 17 departamentos. O sea, están en todo el país. Sí, pero de cualquier manera, un gran desafío de la ACEPI también es llegar con más fuerza a todos los departamentos. Si bien hay socios de todos los departamentos, creemos que todavía tenemos una gran tarea en términos de generar muchos más espacios en el interior, ¿verdad? Así que, o sea, es uno de nuestros desafíos también, ¿verdad? Y ya lo veo y se suma con nosotros Cristian Sosa, él es vicepresidente de la ACEPI. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por el espacio. Disculpen la llegada tardía, estaba terminando una reunión ahora de uno de los programas que quiero comentar también. Ah, bueno, vamos entonces a charlar largo y tendido. Hoy me siento en total desventaja. Priscila, ¿qué tal si te sentás a mi lado? Yo estoy en medio de 3 hombres y así, bueno, pero no importa, acá estoy. Le estaba preguntando a David y a José cómo esto de la nueva directiva y le decía si ellos estaban ya presentes y me contaban que formaban ya parte, entonces ahora están como liderando, vamos a decirle, el gremio y la consulta es la misma, Cristian. Yo a vos te tengo registrado ya, así tipo Bruno barra Cristian. Una gran personalidad del mundo. Bien, no, sí, yo dentro de este proceso de consolidación de institucionalización de ACEPI, yo estaba como director ejecutivo y bueno, justamente como en este proceso de crecimiento institucional llegó el momento de poder también dar paso a la nueva directora ejecutiva que es Marta Arriola. Ella va a estar invitada en la próxima invitación, va a estar ella comentándonos también un poco todo lo que estamos haciendo y yo asumí el rol de vicepresidente, ¿verdad? Este traspaso creo que también es una señal muy saludable de ACEPI como asociación, como institución, porque también como que va trascendiendo los liderazgos, ¿verdad? Sí, estábamos en el liderazgo de Bruno, teníamos el liderazgo de Liz, bueno, hoy tenemos otro liderazgo, ¿verdad? Presente, el de David, y bueno, también dentro de ese proceso la renovación del directorio nos parece como algo fundamental, ¿verdad? Y es un mensaje también en un país como el nuestro, donde construir instituciones es un gran desafío. Bueno, nosotros creemos que ese es el camino y estamos apostando a eso. Entonces yo, digamos, en ese proceso también aporto o
lo que busco aportar en esta comisión directiva es un poco esa mirada desde la experiencia operativa que me tocó tener en los últimos 4 años, y bueno, también atraer una nueva mirada o traer nuevas miradas en el caso de Marta, que va a estar asumiendo ahora la dirección ejecutiva, ¿verdad? Esto imagino, David, que va a ser una continuidad de lo que se venía haciendo, pero imagino que ustedes tienen también otros desafíos, incluso, vamos a decirle, aplicar innovaciones en este proceso de la nueva directiva. Si puedes comentarnos, ¿verdad? Sí, sin dudas, nosotros tenemos 3 ejes sobre los cuales tenemos que seguir trabajando, y dentro de los ejes hay montones de iniciativas. Uno de los ejes, obviamente, como comentaba ya y daba un anticipo ahí en la respuesta anterior, es todo lo que sea eje comunidad. Ahí en eje comunidad nosotros, ayer justamente fue un after bastante, para CEPI era como bastante significativo, porque era una emprendedora gastronómica que la pasó muy mal durante la pandemia. Casi cerró, ¿verdad? Como muchos emprendedores. Y siguió, ella sí que es fiel a nuestro lema, siguió remando, y bueno, ayer nos recibió en su nueva casa, accedió a un crédito de Fogapi, entiendo que ahora también accedió de BNF, sí. De BNF, un de crédito, eso también me gustaría abordar después del crédito corte. blando. Entonces es como una parte de la comunidad de sentirnos que estamos conectados y somos mucho más que nosotros y nuestro emprendimiento, o las personas con las cuales interactuamos en el día a día del trabajo, de poder inspirarnos también y poder también inspirar a otro, ¿por qué no? Entonces ese es un eje, ¿verdad?, que venimos trabajando. Comunidad. Después el otro eje con el cual trabajamos, y creo que en los últimos 2 años fue fundamental el aporte de ACEPI, de brindar una visión crítica, y sobre todo no una visión crítica, no me gusta nomás lo que estás haciendo, sino que una visión crítica con datos. Mira, esto está pasando, cómo podemos sentarnos a la mesa, por más de que pensemos distinto, cómo nosotros podemos aportar desde nuestros emprendedores o representando a nuestros emprendedores para hacer mejor las cosas. Entonces, todo lo que sea un eje de incidencias públicas, recordarán, Bruno fue una voz y portada de miles de noticieros, de noticias, un poquito levantando la voz cuando empezaba el tema de la pandemia. cuando empezaba los créditos Fogapi, estaba la plata, pero no habían desembolsos. Entonces era un poquito cómo hacemos para que eso llegue finalmente a quien tiene que llegar, ¿verdad? Y cómo pensamos todo. Entonces ahí hay sin duda, obviamente, el tema de financiación y financiamiento de todos los emprendedores es algo clave y algo sobre lo cual tenemos que trabajar, pero no solamente trabajar y, bueno, ahora hay 20 millones y listo, de BNF, ¿cómo hacemos para ejecutar todos los 20 millones? ¿Cómo hacemos para que esto sea realmente una política de Estado y a cada 10 años no hayan 20, hayan 200 millones o hayan 100 millones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar en Paraguay? ¿Y qué impacto va a tener eso en el Paraguay que nosotros soñamos? Entonces, empezar a trabajar, empezar a incidir ahí, y sobre todo, no solamente el financiamiento. O sea, yo veo miles de oportunidades con las entidades. Yo decía justamente que muchas de las entidades están pensadas para las grandes empresas, así mismo es, que tienen recursos, que ya es, no sé, un segundo emprendimiento, una segunda línea de producto, pero ¿cómo hacemos que el emprendedor de un pequeño negocio gastronómico goce y tenga todos los permisos o pueda formalizar su emprendimiento? Entonces hay que ponerse a repensar y sobre todo pensar en incentivos para que finalmente no solamente se formalice, sino que termine también de cierta forma beneficiándose de ser formal, ¿verdad? Creo que en la pandemia experimentamos eso. Había mucha gente que no accedió a crédito porque no estaba formalizada, o no accedió porque no facturaba. Lamentablemente. Pero también choca, y me gustaría también, otro de los tantos puntos a abordar con ustedes en el tema de formalidad e informalidad, el sobrecosto que genera para un emprendedor eso. O sea, las reglas del juego son iguales en teoría para la gente o el emprendedor o el empresario que quiere ser formal, tanto pequeño, grande, entonces no hay una diferenciación y se termina convirtiendo en un desincentivo, pero eso dejo como un capítulo. Así mismo. ¿Y el tercer eje es todo lo que sea capacitación. Nosotros creemos que los emprendedores, y más en este mundo que es tan cambiante y tan desafiante, de cosas nuevas, digitales, nuevas tendencias, y que finalmente pertenecemos, más allá de ser asunceno o de ser encarnaceno, pertenecemos a un país, como un país pertenecemos también a una región, y como una región pertenecemos también a un continente y al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos integramos? Y creemos que gran parte es
instalar en la mente de la gente y la importancia de la capacitación, ¿verdad? Y lo que estudié hace 5 años, tal vez hoy ya no me sirva. Claro. ¿Cómo puedo hacer yo para aprender? Entonces, un eje, todo lo que sea capacitación. El año pasado hicimos más de 40 webinars. Este año, si bien es cierto, disminuyó un poquito la fiebre de los webinars, hay todavía mucho contenido y mucho que tenemos que trabajar en eso. Y en esa línea, nosotros tenemos, por ejemplo, el año pasado ya generamos un espacio de mentoría, donde son mentores algunos emprendedores que están en una etapa o en un estadio más avanzado y están dando gratuitamente su conocimiento, regalando, exponiendo lo que aprendieron, sus luchas, sus logros, y dándole otra mirada también al emprendedor, para que el emprendedor también no se sienta tan solo en muchas veces que nos pasa. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental y que más temprano que tarde va a generar muchísimo impacto en nuestra comunidad y también en todo el país, estamos seguros de eso. Entonces, esos son como los 3 ejes en los cuales queremos trabajar. Y ahí, bueno, Cristian va a contar mucho más, pero hay miles de iniciativas dentro de esos ejes que estamos trabajando, y el desafío es poder llevarlo, poder cumplir con todo, porque los emprendedores siempre queremos hacer más de lo que de repente podemos ejecutar. Entonces un poquito el desafío, bueno, esto es lo que podemos hacer, hagamos, avancemos, abramos la siguiente página una vez que tenemos terminado esto. Yo decía al arrancar la importancia de un gremio como la ASEPI, que yo vi que se fue consolidándose sobre todo en pandemia, y a eso recurro a vos, Cristian, que estuviste muy de cerca acompañando. De hecho, me acuerdo que varias veces contacté contigo para otra radio. Sí, entonces tratando de medir un poco la temperatura de ese entonces, porque así como bien ustedes mencionan, el emprendedor siempre ha sido una suerte de huérfano en medio de las políticas públicas, y la aparición de instrumentos como el FOGAPI, no aparición porque ya estaba ese instrumento, lo que se hizo fue potenciarlo, de alguna manera pues estaba dormido y no había esa necesidad exhaustiva de encontrar financiamiento, pese a que sí existía, vamos a decirlo, pero que necesitábamos en plena pandemia, donde la inestabilidad, la incertidumbre sobre todo, y el alto riesgo que representaba, vamos a decirle eso, sobre todo para las MIPYMES, como yo decía, el motor de la economía. Muchas veces no se dimensiona eso, pero es así. Y que finalmente las MIPYMES reúne a gente en su mayoría que emplea a la propia familia, ¿verdad? Y que termina siendo eso, ¿verdad? Los datos sobre las MIPYMES son, creo que bastante, ¿cómo se puede decir? Irrefutables. Así es. Más del 95% de las empresas en Paraguay son MIPYMES, ¿verdad? Y empleando al 70% de la población económicamente activa. O sea, realmente es el motor de la economía, uno de los principales motores de la economía. A lo que siempre hacemos en los afters es como que para conocernos un poco más, ver cuántos arrancaron, bueno, antes o durante o después de la pandemia. Esa es una de las primeras preguntas, la segunda, entrar la mano ahí, y después también la cantidad de colaboradores que tienen, y la mayoría, o sea, realmente el promedio son de 4 por cada emprendimiento. Entonces es como, o sea, por lo menos ahí es nuestra muestra, ¿verdad?, del after. Entonces, para nosotros es fundamental entender que las MIPYMES son de por sí, democratizan por alguna manera la economía, ¿verdad? O sea, realmente nos permite poder distribuir de mejor manera también, digamos, la economía, ¿verdad? Entonces, también ya en tiempos de pandemia, o un poquito antes de la pandemia, decimos, la mejor estrategia de capilarización de la política pública son las MIPYMES, porque esa es la manera de llegar tanto a los colaboradores como a ellos mismos, ¿verdad? Y sobre ese punto, justamente el tema de FOGAPI, de octubre del 2018, cuando se lanzó el FOGAPI, o sea, realmente como que se abrió el FOGAPI, se habilitó el FOGAPI, hasta abril del 2020 se entregaron solamente 42 garantías, ¿sí? 42 garantías. Después, a partir de abril de 2020, con toda la pandemia y con todo el esfuerzo que nosotros hicimos por instalar el instrumento, se entregaron hasta el momento, creo, como entre 26.000 a 30.000 garantías, ¿verdad? Como garantías de créditos en menos de 2 años, ¿verdad? Entonces, fue un salto exponencial, y se notó el trabajo, sobre todo. Salto exponencial, y en el fondo, eso quiere decir, primero, que la demanda sí estaba antes, la necesidad siempre estuvo, pero nunca se le vio a la MIPYME como sujeto de este derecho de acceso a la financiación. Entonces, imagínense, ¿verdad? Y el nivel, justo estábamos preguntando ahí
Fogapi, al Fogapi estamos ahora justamente pidiendo a la gente de la AFD el porcentaje de mora, pero es bajísimo. La última información que tuvimos era que realmente no llegan el 1%, ¿verdad? Entonces, los emprendedores, si les se les da la oportunidad, aprovechamos los emprendedores. Si nos dan la oportunidad, realmente cumplimos. Entonces, ese creo que también es uno de los desafíos que tenemos a partir de ahora, de que no solamente el Estado, sino que también otros actores del sector privado, como el sector financiero, empiezan a entender la importancia de apostar por la MIPYME, de apostar por los emprendedores, ¿verdad? Entender que, bueno, ahí se juega mucho de nuestra economía y que necesitamos pensar y diseñar políticas públicas, productos del lado del sector privado que estén, digamos, pensadas para las MIPYMEs. Quiero pedir disculpas, apreté algo ahí sin querer en la tablet tratando de acomodar, pero bueno, no es una publicidad, Cristian, José ni David. Es así como, bueno, puede ocurrir. Le damos la bienvenida a Adriana Guillén, ella es parte del plantel de MF Economía, economista. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes y disculpe la tardanza, estaba en una reunión y nada. Lo importante es que estamos tratando de equilibrar la balanza, yo me sentía sola, pero bueno, allá le damos a Adriana y se va a subir sobre la el fuego. Quiero trasladarle la pregunta ahora a Lledó, José Lledó, que es miembro, vamos a decirle, del directorio de la CEPI. Y con la experiencia que tuvo Cristian y también la comisión anterior, ¿verdad? Lo que pasó en pandemia, obviamente esta nueva directiva va a tomar, imagino, experiencias y potenciar también eso que se pudo ver y los desafíos que representó en plena crisis, y ahora como que se está reacomodando, vamos a decirle, el escenario y tratar de empujar, imagino, otras iniciativas. No sé si quieres agregar más a los pilares que decía. Sí, yo te diría que si bien hablamos de los ejes que tienen que ver con comunidad, incidencia en políticas públicas y también capacitación, yo creo que un eje transversal que está dentro de todos de los tres ejes y que hacemos un poco lo que decía Cris, es visibilizar a los emprendedores, porque si bien esa demanda de créditos, de productos estaba ahí, no había visibilización de eso. Entonces, para nosotros una de las cosas fundamentales es visibilizar a los emprendedores y entender que la CEPI lo que buscó desde su inicio es aglutinar. Una de nuestras campañas decía ser un cardumen, ¿verdad? Recuerdo esa campaña. Una campaña hermosa realmente. Inspiradora, ¿verdad? 100%, realmente inspiradora, y después vamos a hablar de la segunda campaña también. Va a hacer un ya salió la segunda. Bueno, perfecto. Pero esa fue una primera campaña que lo que buscaba era entender que cuando estamos juntos realmente podíamos lograr más cosas, ¿verdad? Y la visibilización de esas problemáticas que viven los emprendedores de día a día es todavía uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Porque realmente hay inclusive para todo el mercado hay una posibilidad muy grande de la formalización de muchísimos emprendedores que hoy están por debajo del radar, que pasan por debajo del radar y que no están aportando de la mejor manera a la economía, ¿verdad? Que es la formalización. Y en ese sentido hay muchas iniciativas. Una que a mí me encantaría que Cristian después comente es lo que estamos haciendo en Concepción, por ejemplo, como un proyecto piloto, pero un laboratorio que después sería ideal trasladar a todas las ciudades del país, ¿verdad? Para mí ese es un proyecto excelente y un ejemplo de lo que cómo deberíamos abordar esto, ¿verdad? Pero de cualquier manera, para mí el eje transversal es la visibilización de esto, ¿verdad? Porque en esa materia tenemos muchísimo todavía que avanzar como país y entender que esos números son... uno no puede ir en contra del 90% de que hablaba Cris, o del 70% de la fuerza. Entonces, me parece que por ahí viene la mano, ¿verdad? Vamos a irnos a un breve corte, Josema, porque quiero hacer ese corte para empezar. Vamos a hacer el siguiente con lo que estaba mencionando José,
sobre el laboratorio y esa experiencia que están teniendo en Concepción, y preguntas como, por ejemplo, ¿por qué Concepción? ¿Qué encontraron en Concepción? ¿Por qué eso quieren diseminarlo para el resto del país? ¿Por qué no empezaron por Central, por ejemplo? Que imagino que es una de las tantas preguntas que se hace a la gente. Y abocarnos más también en el tema de la formalización y eso, ¿verdad? Que representa un sobrecosto de la diferencia que yo ya mencionaba, y también el financiamiento, que sigue siendo un gran desafío para la gente, y contar experiencias que imagino ustedes tienen, la vivieron, y qué recomendaciones darían, ¿verdad?, a un emprendedor en tal sentido. Así que hacemos un pequeño corte, Josema, audiencia, y ya regresamos. 31 minutos pasaron de las 13 de hoy, viernes 10 de junio de 2022. Josema, no me pusiste la música así de re felicidad porque es viernes, ya estamos a puertas del fin de semana, con mucha energía, por supuesto, está saliendo el solcito, así que estamos muy felices, y hoy tenemos la compañía de David Caballero, presidente de la CEPI, también está Cristian Sosa, vicepresidente de la CEPI, José Lledó, él es miembro del directorio de la CEPI. Y estamos hablando, entre muchas cosas, la nueva visión que tiene esta nueva directiva que asumió recientemente, y obviamente también los proyectos, las perspectivas, expectativas que tienen para acompañar a aquel emprendedor, al sector de las MIPYMES que estábamos hablando, es una fuerza y es un motor importante dentro de la economía. Así que a mí me gustaría hacer una suerte de recapitulación de lo que estábamos hablando, pero también decirle a la gente que puede encontrar esta información y pueda adherirse a la CEPI, donde... Nos encuentran en todas las redes sociales, pero sobre todo en nuestra web pueden tener más información a cepi.org, así como suena, a SEPY, a cepi.org, y ahí nos encuentran. Y bueno, también en redes estamos muy activos en Twitter, en Instagram, intentando publicar y también darle difusión a todos los que sea emprendimiento en Paraguay. En todas las redes estábamos como Somos ACEPI. Busquen Somos ACEPI y nos van a encontrar. En LinkedIn también, para aquellos que usan, ¿verdad?, LinkedIn tenemos, y bueno, en todas las plataformas siempre estamos actualizando información y acercando oportunidades. Hay categorías, imagino, de socios, Cristian, o sea, si José me puede responder. Sí, sí, tenemos 3 categorías de socios, ¿verdad? Tenemos por un lado los socios fundadores, que muchos de nosotros que estamos en la directiva somos los que firmamos el acta de fundación, digamos, sí. Es la única diferencia. Después tenemos socios activos, que son aquellos socios que tienen una membresía normal, ¿verdad?, y que no es paga. Y después tenemos los socios plus, que son socios aportantes, que de alguna manera, digamos, acceden también a beneficios un poco más específicos, ¿verdad? Justo el tema de las mentorías, justo a uno de los programas que tenemos, también bastante pensados en poder darle valor, digamos, también a los socios aportantes. Y bueno, pero uno puede ser socio activo sin problema. Pueden entrar justamente a cepi.org, se inscriben, se anotan ahí y ya son socios, ¿verdad? También tenemos una categoría, pero digamos que le llamamos adherentes, miembros adherentes, que son aquellos emprendedores que todavía no tienen RUC y que nosotros le ayudamos a conseguir RUC para que puedan ser socios, porque el único requisito para ser socio de ACEPI es tener un RUC activo, o sea realmente ser formal. Ser formal, en pocas palabras, o ser en ese grado de formalidad. Claro, menos, claro. Entonces, ese es el único requisito, pero igual uno ya puede ser miembro adherente y nosotros le vamos acompañando en el proceso de conseguir el RUC, ¿verdad?, para transformarse en activo, ¿verdad? Esas son las categorías. Hubo un crecimiento en ese sentido, David, de gente, obviamente, que se acercó y siguió ese proceso que se necesita. Ustedes vieron así como el crecimiento de Socios Plus, por ejemplo. Sí, sin duda. O sea, tanto nosotros como organización, creo que hace 4 años, o sea, bueno, de hecho, 62 creo que somos los socios fundadores, corregime, Cristian, sí, si estoy equivocado, y hoy pasamos a 5.500 socios en todo el país, y muchísimo durante la pandemia. O sea, realmente nosotros triplicamos básicamente nuestra base de socios ahí en la pandemia, y creemos que porque finalmente el emprendedor, o sea, lo que nosotros hacemos por el emprendedor. Nosotros leemos al emprendedor como nuestro principal cliente, claro, al cual tenemos que atender, y ellos se sentían identificados con nuestra forma de exponer los temas, con nuestro discurso, y bueno, eso creo que en parte de todo lo que se visibilizó también el tema con la pandemia, el tema del emprendedurismo. ¿Existe alguna posibilidad de recibir nuevos socios a través de la figura de IPS y RUC? Por lo general, cuando hablamos de formalidad, tenemos esos dos grandes conceptos, que aporta IPS o que emita la factura, que es el RUC, sí, no, que tenga el RUC. O sea, que además de tener RUC pueda aportar a IPS
Sí. Bueno, la gran cantidad de sus empleados al menos. Sí, esa es un poquito la figura de formalidad que expone el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, para ellos formal es no solamente que tengas RUC, sino que también tengas ¿cómo es? Un registro patronal, Sí. ¿verdad? Que le llaman Sí. número patronal. Sí. ¿verdad? Entonces, ellos le consideran formal ahí, a partir de ahí el comercio, ¿verdad? O sea, para nosotros, obviamente nos encantaría, pero también creemos que un tiene proceso. claro, Es un proceso. Y proceso gradual. Claro, un Proceso proceso gradual, y también yo creo que tiene que haber una conciencia, porque finalmente no puede ser como que le doy me gusta nomás a todo lo que veo, sino que tiene que sentirse realmente identificado con nosotros y con lo que queremos hacer. Y que Sobre todo porque, o sea, tenemos todavía una gran brecha en solamente conseguir que tengan un RUC. O sea, si empezamos a poner muchísimas trabas así en términos de todo lo que pedimos para poder ser socios, ya nos vamos a quedar solos. Sí. ¿Y esa barrera básicamente es una institucional o es un problema que viene con la empresa? En el fondo, para hablar un poco con datos, digamos, sobre ese punto, el nivel de por lo menos según datos del MIC, el nivel, prepandemia, ¿verdad? Que todavía falta ahí que nos actualicen, el nivel de informalidad, por decir una manera, referido al RUC, solamente el 30% de las empresas tienen RUC, ¿verdad? En el país, ¿verdad? O sea, realmente ese es el número así bien duro, digamos, ¿verdad? Empresas en general estamos hablando, Empresas ¿no? en general, Sí. ¿verdad? Entonces, tenemos un 30% Entonces, ahí hay una brecha, como decía José, que tenemos que justamente ir, ¿verdad? Es como el primer paso, ¿verdad? Para muchos, ¿verdad? Y si eso lo bajamos a nivel de inscripción de IPS, el porcentaje es similar, ¿verdad? O sea, estamos ahí también como un 30% también. Creo que el RUC es un 35% y el IPS es como un 30% de inscripción. Y ese también es otro desafío, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Nos pasa mucho en el tema particular de IPS, tanto el aporte, digamos, por el empleado, como también el régimen Empleador. que está pensado para el dueño, ¿verdad? Hay un régimen que es el 13% de los ingresos que vos podés, como cuentapropista, también acceder a la jubilación, no a la salud, ¿verdad? Dentro de IPS. Entonces, nosotros creo que, y eso lo estamos hablando con IPS en el marco de un proyecto que después le comento bien, lo de Concepción, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que eso sea más gradual, ¿verdad? O sea, que en el fondo realmente no se nos vaya, digamos, todo el ingreso que tenemos como empresa o como emprendedores muchas veces en estas cargas que son burocráticas por un lado y que no muchas veces se traducen en beneficio para los colaboradores o para nosotros, ¿verdad? Entonces, O en la realidad del emprendimiento, Sí. que muchas veces es artesanal y que no es una Sí. línea de producción de una fábrica que tiene otro sistema para poder rentabilizar, ¿verdad? Otro tipo de rentabilización. ahí es donde estamos hoy buscando justamente diseñar algún mecanismo de incentivos que pueda hacer que o sea más gradual digamos, que acompañe el crecimiento de la empresa, que no arranque realmente ya tan alta la tasa, ¿verdad? O el poder ampliar mucho más el alcance de las diferentes modalidades de trabajo que, por ejemplo, está planteando el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que tiene la modalidad de freelance, que tiene como una carga, digamos, salarial distinta y, digamos, también el contrato de aprendizaje. O sea, necesitamos como que ampliar también estas modalidades y que lleguen más emprendedores y a ir transitando hacia esta formalización que sea mucho más fácil, ¿verdad? Y ahí necesitamos incentivos, ¿verdad? Justamente, y aprovecho ahí para meter un poco de lo del el proyecto que estamos teniendo en Concepción. Nosotros arrancamos el año pasado un programa de desarrollo de proveedores locales que queremos, así como decíamos antes, que sea un laboratorio que podamos llevar después a otras regiones, donde tenemos dos componentes principales, ¿verdad? Uno es un componente, bueno, realmente tres. El primero fue un relevamiento que hicimos, ¿verdad? Y como decía David, siempre lo que hacemos nosotros en ACEPI buscamos asentarlo en datos y en investigaciones que puedan respaldar, ¿verdad? Lo que planteamos y también que nos puedan ayudar a medir el impacto que tiene lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, hicimos un relevamiento sobre el nivel de formalización de MIPYME en Concepción. Primero, Cristian, Sí. ¿por qué Concepción? O sea, hicieron Ahora, así varios justamente. varios departamentos y dijeron, ok, Sí. Concepción. En este caso, arrancamos con Concepción
por La coyuntura. la coyuntura económica que se está dando ahí, con grandes inversiones que se están instalando en Concepción, no sé, la planta celulosa que se está instalando ahora, también hay una planta de cemento, hay El sector frigoríficos, inmobiliario también ¿verdad? se El está sector inmobiliario, adhiriendo. hay un boom tremendo, ¿verdad? Porque eso va a tener un crecimiento de, no sé, en el punto álgido de la construcción de esta planta, digamos, estamos hablando de 8.000 puestos directos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de casi que 30.000 nuevos habitantes en ese periodo de tiempo. Entonces, quisimos también acompañar ese proceso de desarrollo económico y que los emprendedores puedan ser actores protagónicos dentro de eso. Las MIPYMES locales puedan ser un actor protagónico. Y entonces, por eso que también arrancamos con Concepción. Y bueno, tenemos un componente de diagnóstico, de relevamiento, resultados que fueron impresionantes, que nos llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, ahí el nivel de formalización en cuanto al RUC es un 78% de las empresas tiene RUC. Ah, mira. ¿Verdad? A diferencia No, que a llamativo. nivel del resto del país estábamos en 30 o 35, como le decía, ¿verdad? Nos llamó muchísimo la atención, pero también responde a que hay un foco ahí importante. Con estas inversiones necesitan que los emprendedores sean formales. Entonces hay un incentivo, ¿verdad? Se me tengo que formalizar para poder ser proveedor de esta gran Totalmente. industria. Es como Entonces, una cadena nos que llamó tiene que muchísimo la cerrarse. atención. Igual hay digamos, en lo que se refiere a los datos de IPS, ¿verdad? Personas inscritas de IPS, sí tenemos ahí un gap tremendo, que solamente un 19% de las empresas tienen, digamos, trabajadores inscriptos. Entonces, ahí hay como justamente pensar, ¿cómo hacemos que esto sea más fácil para esos emprendedores poder inscribirle en IPS? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué incentivo podemos dar para que no sientan tanto en su flujo tampoco, pero que al mismo tiempo también se formalicen, ¿verdad? Entonces, Perdón, Cristian, porque ahí recordemos que el aporte obrero patronal, para que tomes agua más, Cristian, el aporte obrero patronal es 16,5, ¿verdad? O sea, y el otro 9, sí. claro, entonces es una carga importante cuando hablamos de la estructura de costo de una empresa. Y ahí yo decía inicialmente, ¿verdad? No hay un tratamiento equitativo o diferencial, como lo llamás vos, ¿verdad? Para una gran empresa como para una empresa familiar que básicamente emplea a 10 o a 5 de sus miembros, vamos a decir, de la familia, y tiene que estar generando y pagando eso mensualmente, y obviamente eso se traslada a un sobrecosto Ese como tal. tema, eso que habías comentado, Prince, es un tema que estuvimos hablando en la oficina. Justamente muchas de las empresas, para poder reducir su costo en el balance y en el flujo de sus ganancias, están pagando una pequeña parte del salario del IPC a su empleado. Por ejemplo, suponemos que gana unos 3 millones de guaraníes, bueno, sobre 900.000, que es la mitad del salario mínimo, se está pagando el IPS. Entonces es como que están buscando de alguna manera sobrevivir ante esto, y obviamente perjudica la recaudación del IPS, pero no tienen de otra. Es una alternativa legal bajo las condiciones del IPS. Sí, hay una cosita más también, Prince, en sobre todo que no ve el incentivo. O sea, yo estuve en Concepción hace 15 días explorando y viendo el boom, y vos decís, bueno, ¿cuánta gente va a empezar a trabajar acá? Va a ser obra bruta, van a haber accidentes. Totalmente. IPS no tenía toda una parte de traumatología. O sea, Claro. imagínate, entonces, ¿qué incentivos también vos como Estado le das Estás para que dando. finalmente... Entonces él dice, bueno, finalmente termina siendo más que un beneficio, termina siendo Una un carga. impuesto. O sea, Una carga. un impuesto disfrazado. Entonces, o sea, por eso como que no es solamente del sector público, no es solamente del sector privado, y nosotros como en el medio nos metemos para... Che, miren, pensemos distinto, visibilicemos distinto. Proponemos soluciones, ¿verdad? Propongamos una solución distinta, que un poquito del rol del gremio Claro. y de ACEPI desde el inicio, ¿verdad? Como emprendedores nos hacemos cargo, digamos. Sí. ¿Qué tipo de insumos son los que en un futuro podían proveer a este tipo de Hoy empresas? principalmente hay un componente forestal muy grande dentro de la, digamos, la construcción, o sea, lo que va a ir necesitando esa planta, ¿verdad? Acá a futuro. Y también algo que también hay un boom, digamos, en Concepción, tiene que ver primero con que toda esta gente va a necesitar lugares donde comer. Entonces necesitas algo, ¿verdad? De gastronomía, necesitas lugares donde recibirle a estas personas, ¿verdad? También actividades de ocio, también, ¿verdad? Repensar un poco inclusive el espacio público, como la ciudad también encara eso. El tema Colegio, inmobiliario, educación, transporte, ¿verdad? La logística. ropa, realmente hay como un montón de frentes
de manera indirecta y de manera directa ya están trabajando, esa planta ya está trabajando con los emprendedores locales en todo lo que se refiere desde justamente con comida para todas estas personas que van a estar trabajando hasta uniformes o en el caso todo el tema de logística que va a implicar también esto, ¿verdad? Entonces, están ahí, bueno, ese proceso se está dando y es inevitable, es imparable. Entonces lo que necesitamos hacer, o nosotros queremos hacer como ACEPI, es aprovechar eso para que esto realmente llegue a los emprendedores y sea, digamos, algo para las MIPYMES a nivel de Concepción y de todo el país, porque no van a dar a otra tampoco ahí, ¿verdad? Puedan realmente aprovechar esto como una estrategia de reactivación económica y de crecimiento, ¿verdad? Que se pueda acompañar el crecimiento económico de esto, ¿verdad? Ahora hay una mesa, quiero cerrar nomás esta parte del programa o del laboratorio que ustedes les llaman, ¿verdad? Hay una suerte de mesa interinstitucional tratando de encontrar estrategias para subsanar o al menos... Justamente, volviendo un poco a los componentes porque respondo un poco a esa pregunta, tuvimos el componente de reglamento diagnóstico. Ese componente de reglamento diagnóstico, los resultados los presentamos a diferentes entes públicos que tienen presencia allá, ¿verdad? Y entes públicos me refiero justamente a IPS, la SED, digamos, el Dinavisa también que tiene presencia allá. Todo eso se le presentó, ¿verdad? Por un lado a ellos, se le presentó a las autoridades electas, tanto el intendente como los concejales. Es más, se hizo ya una ordenanza que ya tiene aprobación para poder simplificar el trámite de obtención de patente comercial para los emprendedores. Eso fue ya el resultado de esa reunión. Uno de los concejales allá ya presentó el proyecto de ley de ordenanza y ya se aprobó. Entonces, los emprendedores tienen la ventaja de hacer el trámite simplificado y aparte de eso, fraccionado el pago de la patente comercial. Ese ya fue un fruto de esa. Y también lo presentamos a profesionales, contadores, abogados, escribanos, y con todos ellos, con todos estos sectores, armamos un grupo impulsor del ecosistema de emprendimiento en Concepción, ¿verdad? Donde tenemos y donde estamos planteando la primera actividad en conjunto, que son jornadas de formalización. Esta jornada de formalización es un poco lo que decía un poco en el corte. Estamos convocando a todos los entes públicos. Si vos necesitas alimentos, bueno, INAN va a estar ahí, Dinavisa, Senave, Senaxa, la Abogacía del Tesoro, la SED, el SUACE, todos los entes que vos necesitas para formalizarte van a estar en Concepción, ¿verdad? Disponibles. No hay en Concepción. excusa, entonces, porque vas a tener en un centro ahí shopping de formalización. El shopping de formalización van a ser como 3 días en julio, ¿verdad? 7, 8 y 9 de julio está planteada la actividad. La municipalidad también, digamos, va a estar ahí. O sea, realmente... y fue increíble ese proceso de armar esa mesa, ¿verdad? O ese grupo impulsor, porque todos nos dimos cuenta que estamos remando, ¿verdad? La municipalidad está remando, nosotros como emprendedores estamos remando, la gente de IPS, mi tío de trabajo allá está remando, y fue decir, ¿por qué no empezamos a remar todos juntos, ¿verdad? Si empezamos a reconocernos como emprendedores, también el sector público, porque también están ellos emprendiendo, ¿verdad? Claro. El funcionario público también está aprendiendo ahí en su ente, ¿verdad? Entonces, la próxima semana, el miércoles, tenemos una reunión con todos estos entes para terminar de organizar esa jornada de formalización y bueno, eso, digamos, va a ser la primera actividad de este grupo impulsor. La segunda, o sea, en este caso el tercer componente, ¿verdad? La segunda actividad van a ser jornadas de capacitación para los emprendedores. Eso va a ser en el mes de agosto. En Concepción, con la participación también de profesionales locales, porque hay un montón de talento ya en Concepción que también va a estar compartiendo sus conocimientos en 3 áreas principales, ¿verdad? Lo que se refiere a capacitación financiera, lo que se refiere a modelo de negocios y comercialización, ¿verdad? Entonces, como dentro de estos 3 ejes, ¿verdad? Vamos a tener actividades de capacitación para ellos. También vamos a llevar capacitadores de otros puntos del país y bueno, ese es un poco el proyecto que estamos teniendo ahí y queremos ir a replicar en otras regiones. No, y realmente es como hacerle un doble clic a lo que se venía haciendo, porque incidencia en políticas públicas, que es un doble clic específica en una ciudad donde tenés que tocar cuestiones que tienen que ver con ordenanzas municipales y todo eso, y capacitación específica para esa coyuntura que está viviendo esa ciudad. Entonces, creemos que es un modelo que debería replicarse, ¿verdad? Pero
realmente hay muchísimos aprendizajes en el camino, o sea, no es algo que nosotros nos vamos con un modelo cerrado, o sea, es hacerse, esta experiencia hacer les va a camino sacar al andar de alguna manera. Sí. Entonces, es el motivo por el cual se encontró una coyuntura en Concepción positiva, y que de alguna manera también actores que se pusieron un poco también la camiseta y está ayudando a que eso fluya, ¿verdad? Si bien hay políticas públicas, que a mí también estaría bueno charlar sobre EAS, por ejemplo, que ya tiene las acciones simplificadas. Claro, las empresas de acciones simplificadas es una cosa espectacular para muchísimas personas y emprendedores del país, inclusive personas con un segundo emprendimiento que en la primera oportunidad les costó muchísimo porque no estaban dadas las condiciones para realmente abrir una empresa o que sea realmente algo accesible. Y bueno, de alguna manera esa es una línea de incidencia en políticas públicas y que requería capacitación también. Pero para nosotros Concepción es como un modelo de hacer doble clic para ver necesidades específicas, coyunturas específicas y soluciones específicas. Como un papel en blanco, básicamente. Totalmente. Me parece muy interesante este punto que menciona, porque es como que este nuevo núcleo de crecimiento, que yo lo tomo como una nueva asunción, va a generar como una suerte de cadena en distintos sectores y va a generar ese efecto multiplicador, porque estas grandes empresas van a atraer técnicos o personas, tanto de Asunción como de otros departamentos, pero detrás de ellos también vienen sus familias, porque van a buscar necesidades habitacionales, gastronómicas y todo en su conjunto, ¿verdad? Entonces es como que vas a crear ese ambiente en conjunto para este nuevo tipo de personas que se demanda. Incluso, era algo que estábamos conversando en la oficina, como la capacidad de estas personas técnicas es insuficiente, o sea, no hay suficientes técnicos. De hecho, van a venir gerentes del extranjero, jefes del extranjero, del exterior. Entonces, habría que pensar también en estas necesidades turísticas y que las mismas personas que estén habitando en Concepción estén preparados para nuevos idiomas, nuevas escuelas preparadas para los hijos de los gerentes del extranjero y así sucesivamente. Entonces, es una mira muy visionaria, ¿verdad? Ajá, es muy visionaria, es un efecto multiplicador. Yo digo, y siempre digo ahí también a los aliados de la empresa que nos estaba apoyando para hacer esto, que yo creo que en Concepción nos jugamos el modelo de desarrollo del país, ¿verdad? O sea, es un laboratorio donde podemos nosotros construir el modelo de desarrollo que también puedan después pasarse a otras regiones, ¿verdad? Entonces, creo que en esa línea los emprendedores tenemos que ser protagonistas. Ya somos por sí protagonistas. Bueno, ¿qué pasaría si realmente en esto lo pensamos o diseñamos estos procesos, estos proyectos? Modelo de desarrollo. ¿Verdad? Como modelo de desarrollo centrado en el emprendimiento y que eso también tenga un impacto en la ciudad, ¿verdad? Urbanísticamente hay que ordenar, o sea, a nivel de infraestructura. Y algo que quiero resaltar mucho es la gente de Concepción está abierta y es impresionante a justamente y responsablemente están asumiendo un rol de proponer soluciones. O sea, estamos ahí también trabajando con gremios, o sea, algo también de ACEPI. Siempre no queremos una carpa más, sino al contrario, queremos potenciar lo que ya hay, ¿verdad? Entonces ahí estamos trabajando mucho con la asociación de comerciantes y industriales de Concepción, la ASIC, ¿verdad? También con los gremios de abogados, el colegio de abogados, el colegio de contadores también, porque todas estas empresas van a necesitar tener, ¿verdad? Este soporte, y no es solamente formalizar a la empresa, sino que hay que darle esa red de soporte profesional técnico que le permita mantenerse, digamos, en la formalidad. ¿Entendés? Y una cosa, Prince, una cosa más para sumar nomás. No, yo quiero así nomás marcar para que ustedes también administren el tiempo. Nos quedan como 6 minutitos y yo quiero aprovechar al máximo. Yo sé que es poco ahora, pero vamos a tener otro capítulo seguramente, porque hay muchísimo hablar de solo de Concepción. Ya nos tomó casi 30 minutos, pero está bien. Pero ahí para sumar también, ¿verdad? Que estas son oportunidades, yo creo que pasan cada... No sé, a mí una oportunidad similar que pasó en Concepción habrá sido Itaipú, ¿verdad? Con todo el dinero desembolsado en un solo lugar, con un impacto y sobre todo una visión interesante de estas empresas que finalmente lo que quieren es también que digamos, ese dinero o esa inversión se desparrame a la economía local, ¿verdad? O sea, ellos, como dicen, bueno, asumimos el compromiso de capacitar a la gente para poder comprarle. O sea, ellos, digamos, tienen
tienen como que regulado y reglamentado cuánto tienen que comprar a proveedores locales. Entonces, finalmente es bastante interesante esa visión también social de que no es que venga un empresario de otro país o de otro lugar, de otra ciudad y venga y monte, ¿verdad? Posiblemente llegue a pasar si ellos no llegan a desarrollar la capacidad ahí, ¿verdad? Porque no van a negociar la calidad, o sea, hablamos, es no negociable para ellos, pero es interesante, ¿verdad? Y sobre todo lo que nosotros queremos como un poquito mostrarle a la gente que este tren va a pasar. Aprovechenlo, ustedes están acá hace mucho más tiempo que nosotros, súbanse al tren y realmente asuman como de ustedes el tren, ¿verdad? Asuman como de ustedes la posibilidad y la responsabilidad también de generar el crecimiento. No quiero irme sin tocar al menos así de refilón esto que habías mencionado, Cristian, la mentoría, que me pareció extraordinario como tema y como propuesta, y lo habías conversado con nosotros durante el corte, así que si quieren compartir, no sé cuál de los tres, porque nos quedan, están mirando. Un minuto, justamente hoy, estén atentos a nuestras redes, somos ACEPI en todas las redes, vamos a estar lanzando el programa de mentorías para compras públicas, donde lo que vamos a hacer a lo largo de 8 semanas, acompañar a inicialmente 10 emprendimientos a través de sesiones grupales e individuales para poder identificar llamados a los que yo puedo participar como mi pyme y ayudarme a preparar la oferta, ¿verdad? Que es creo que lo más complicado, ¿verdad? Sí, El tema de los digamos, papeles, tener a alguien que te va a estar ahí, burocracia. ¿verdad? Como que de la mano, digamos, ¿verdad? Preparando todo esto, así que estén atentos a nuestras redes. David. No, creo que no hay más nada que decir. No, yo te iba a preguntar algo. Me resumió así. No, demasiado bien lo dijo, así que... no, en un tuit, eso fue en un tuit, literal. David, y después voy haciendo un pimponeo para ir cerrando ya. ¿Qué le dirías vos? Porque no te pregunté cuál es tu actividad, pero imagino que por ser parte de la CEPI sos también emprendedor. Entonces, como experiencia, ¿qué le dirías a un emprendedor, a alguien que está ahí, ya se lanzó, que tuvo que retroceder otra vez porque no le salió lo que pensaba o como pensaba? Para mí, o sea, yo participé en el after del mes pasado y para mí fue gratificante verlas cuando contaban la historia y cómo empezaron su emprendimiento, gratificante, y uno se dice, ese era yo hace 5 años, ese soy yo hace 4 años. Entonces, o sea, uno invitarle a que vengan, que se sumen y que el camino posiblemente sea muy similar al que todos tuvimos que transcurrir para que nuestro emprendimiento prosperen o que estén ahí como que remando. Entonces, uno que no lo hagan solo, que pueden aprender de otros. Creo que en ACEPI van a encontrar gente dispuesta y abierta para acompañarle, para enseñarles gratuitamente, pues no tenemos ninguna intención de generarnos ninguna medalla ni colocarnos, sino que para nosotros como que nuestra vocación y lo que nos hace feliz es ver que los emprendimientos, que no sé cómo decía Cristian, yo le decía a Cristian ayer o anteayer, le decía, si hoy tienen 4 en promedio los de ACEPI, ¿por qué no podemos decir que tengan 8, 10, 12 o 20? ¿verdad? O sea, invitarlas a soñar. O sea, ¿verdad? sí, ¿no? Y sobre todo como que eso va a ser la gratificación, yo creo que para todo el directorio actual y también el saliente, es como que los emprendimientos transcurran y puedan crecer, porque finalmente yo creo que lo que decía Cristian es súper interesante el poder de las pymes de efecto de derrame en la economía. O sea, concentran el 70% de la mano de obra. O sea, irrefutable ese número. El 95% de las empresas son mi pyme. Irrefutable también ese número. Y por otro lado, como que hay que generar las condiciones para que las pymes puedan ir transcurriendo las etapas, ir pasando por distintas etapas, y mi invitación luego es que vean más allá de su ciudad o de su barrio, su mercado, o sea, que sueñen grande. O sea, los emprendedores, si tenemos una cualidad y una posibilidad o un regalo que nos dio Dios, o la energía, el que no cree en Dios, es poder soñar en grande. Entonces, un poquito mi invitación es a esa, y bueno, que sean parte de una comunidad. Si es ACEPI, van a ser súper bienvenidos. Si es otra, esperemos que también puedan encontrar lo mismo que nosotros queremos ofrecerles dentro de ACEPI. José, te doy 30 segundos. 30 segundos. Resumo en comunidad. Él se comió todos los segundos. No, para mí la palabra clave es comunidad, generar comunidad. En comunidad incidimos en políticas públicas, en comunidad aprendemos y esto todo es en comunidad para nosotros. Creo que ahí está de alguna manera la gracia o el secreto de todo, el poder compartir experiencias, el poder sentirnos que estamos juntos y juntos estamos empujando todo lo que hacemos, ¿verdad? Que es el primer eslabón de los 3 que tienen ustedes justamente, ¿verdad? Comunidad. Cristian, Bueno, 20 segundos.
agradecerles el espacio y más que nada invitarle a todos los emprendedores que estén escuchando que puedan aprovechar las oportunidades que también se están construyendo, no solamente desde ACEPI, sino también desde diferentes espacios actuales y bueno, que tienen la puerta abierta para seguir remando juntos de ACEPI. Así que te pido que reiteres, ¿verdad? ¿Dónde puede la sí, gente acceder? pueden encontrarnos en Somos ACEPI en todas las redes y en acepi.org, asepy.org. Digamos, nuestra web para poder inscribirse. No tiene costo ser socio, a menos que uno quiera la membresía Plus, pero digamos le va a ir llegando también novedades. Una vez que se inscriben como socios, todos los viernes les mandamos novedades al WhatsApp directo, así que nada, le invitamos también a sumarse. Muchísimas gracias y éxitos para lo que les reste de año, vamos a decirle, de mandato, no sé si llamarlo así, y vamos a seguir conversando, por supuesto, dentro de un mes con otros temas, porque esto evidentemente es un tema que explorar y que a la gente le interesa y que potencia, vamos a decirlo, ¿verdad? Y le digo a la gente que pueden encontrar este capítulo y otros capítulos en Spotify y en Economía 1000. Escuchen. Estuvieron con nosotros hoy David Caballero, presidente de la CEPI, Cristian Sosa, vicepresidente, y José Lledó, miembro del directorio también de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Así que por hoy, Josema, llegamos al punto final de Economía 1000. Gracias, Adriana Guillén. Le mando saludos a Alfredo Pereira. Lo esperamos la próxima. Que esté bien. No, está bien, me dijo que está en recuperación, pero como yo dije ayer y vuelvo a reiterar hoy, lo siento señores, pero los hombres tienen como una doble dosis de dolor, entonces ya se imaginarán con Alfredo. Saludos a él, así que triple. Bueno, me está confirmando. Somos amigos y podemos decir el triple. Sí. Mira, están pateando contra el mismo. En fin, que tengan un feliz viernes y un buen fin de semana. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.